Si eres de los que cree que XRP es la criptomoneda que va a cambiar el mundo, este video es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia de los ETFs de Bitcoin y de XRP, con un foco especial en por qué XRP, la moneda reina de los pagos transfronterizos, está a punto de brillar como nunca. Desde el primer ETF de Bitcoin hasta el nuevo ETF apalancado de XRP en el 2025, te contaré cómo estas cripto están conquistando a todo Wall Street. Además, vamos a calcular cuánto habrías ganado invirtiendo $1000, analizar precios y revelar qué le espera a XRP en el futuro cercano. Esto está que arde. Te invito a suscribirte a mi canal, activando la campanita y únete a mi canal de Telegram en el enlace de la descripción para no perderte ninguna actualización cripto. Vamos con todo, ejército XRP. Primero, vamos a lo básico. ¿Qué es un ETF? Un ETF es un fondo que cotiza en bolsa como una acción, pero sigue el precio de un activo como el oro, como las acciones o lo que nos interesa más, las criptomonedas como XRP. Es como invertir en XRP sin necesitar una billetera digital o lidiar con los exchanges. Tú compras un ETF en tu app de corretaje y listo, facilísimo. Para todos los fans de XRP, los ETFs son una gran noticia. ¿Pero por qué? Porque traen a los peces gordos, traen a los bancos, a los fondos de inversión y hasta a nuevos inversores que quieren subirse al tren de XRP sin complicaciones. Pero llegar aquí no fue fácil, especialmente para XRP que ha luchado contra viento y marea. Antes de hablar de XRP, veamos cómo Bitcoin abrió el camino para estos ETFs. Todo comienza en el 2013, cuando los gemelos Winklevoss, no sé si se acuerdan quiénes son los gemelos Winklevoss, son los mismos de Meta o de Facebook, propusieron un ETF de Bitcoin al contado que compraría Bitcoin en físico. La SEC, en ese momento el regulador financiero de Estados Unidos, lo frenó en seco. El mercado de Bitcoin era puro caos en ese momento, manipulación, poca regulación, subidas y caídas locas, mucha volatilidad. Y durante años, todos los ETFs al contado fueron rechazados. El gran cambio llegó en el 2017 cuando la Bolsa Mercantil de Chicago, o la CME, lanzó contratos de futuros de Bitcoin. Estos son acuerdos regulados para comprar o vender Bitcoin a un precio fijo en el futuro. Al estar supervisados por la CFTC, la SEC empezó a ablandarse. En octubre del 2021, el ProShares Bitcoin Strategy ETF, o BITO, hizo historia al debutar en la bolsa de Nueva York. Este ETF invierte en contratos de futuros, no en Bitcoin físico. Fue un éxito total. En su primer día atrajo más de $1000 millones, uno de los lanzamientos de ETFs más grandes en toda la historia. Otros ETFs como el Valkyrie o el VanEck llegaron un poco después. Pero hay un detalle. Los ETF de futuros tienen costos extra por renovar contratos, como se llama el rollover, pero que puede hacer que no siga el precio exacto de Bitcoin. Están siendo afectados por ese rollover que hay todo el tiempo. Esto se debe al contango, cuando los futuros son más caros que el precio actual. Por eso, la industria peleó por ETFs al contado que compran Bitcoin en físico y sigue el precio real de Bitcoin. En enero de 2025, tras una batalla legal de Grayscale contra la SEC, los ETFs al contado fueron aprobados. Hoy, fondos como el iShares Bitcoin Trust de BlackRock mueven miles de millones de dólares. También está Fidelity, está VanEck, está ARK, están muchos más. Los ETFs de futuros fueron clave, pero los al contado son el nuevo estándar. Vamos con un ejemplo muy práctico. ¿Qué habría pasado si tú hubieras invertido $1000 en BITO en octubre del 2021? Hagamos las cuentas sencillas. Cuando BITO salió, Bitcoin estaba cerca de los $60,000. Hoy en mayo del 2025 Bitcoin cotiza a los $104,000, $105,000. Un aumento del 73.3% en 3 años y medio. Es impresionante, ¿no? Pero BITO, al ser un ETF de futuros, no sigue el precio al 100% por los costos de rollover y una tarifa anual del 0,95%. Estimemos cuánto costaría. Entre el 2021 y 2025, BITO habría crecido aproximadamente un 60% después de costos, en lugar del 73.3% del Bitcoin físico. Tus $1000 se habrían convertido en unos $1600, no en 1730. Si hubieras comprado Bitcoin directamente en un exchange como Bitget, que es el patrocinador de este canal, tendrías cerca de $1733. Increíble la diferencia, ¿no? Esto nos enseña algo. Los ETFs de futuro son geniales para invertir de forma regulada, pero sus costos reducen las ganancias.
Los ETFs al contado o spot aprobados en el 2024 son más eficientes. Ahora imagina lo que un ETF al contado de XRP podría hacer por nosotros, todos los que queremos a XRP y a XRP Army. Ahora, el momento que todos esperábamos. XRP, esta criptomoneda creada por Ripple, es la reina de los pagos transfronterizos, diseñada para mover dinero entre países en segundos, algo que los bancos adoran. Pero XRP tuvo un camino lleno de espinas. Recordemos que en el 2020 la SEC demandó a Ripple alegando que XRP era un valor no registrado. Esta batalla congeló los planes de ETFs por años y puso a prueba a la XRP Army. En el 2024 todo cambió cuando la jueza Torres dictaminó que no todas las ventas de XRP eran valores, dando claridad regulatoria. Esto, junto con el éxito de los ETFs de Bitcoin, puso a XRP en el centro del escenario. En muy poco tiempo vamos a tener el resultado final de ese juicio, cuando la SEC y Ripple corrijan los comentarios que puso la jueza Torres para que finalmente lleguemos al final del juicio. En marzo del 2025 la CME lanzó contratos de futuros regulados de XRP, que es un hito que recuerda a Bitcoin en el 2017. Por eso lo traigo acá. Y en abril del 2025 llegó el Ethereum 2X Long Daily XRP ETF, o como se le conoce el XXRP, a la bolsa de Nueva York. Este ETF es apalancado y busca duplicar el movimiento diario de XRP. Por ejemplo, si XRP en un día sube un 5%, el ETF apunta a subir 10%. Es muy arriesgado, con unos costos muy altos, pero es un muy gran paso para XRP. Y no paramos ahí. Desde octubre del 2024 hay solicitudes para ETFs al contado, ETFs en spot para XRP, que comprarían XRP en físico como los ETFs al contado de Bitcoin o los mismos de Ethereum. Analistas de Kaiko Research dicen que XRP es el favorito para el próximo ETF al contado por su liquidez, superando a Solana o incluso a Cardano. En Brasil ya existe un ETF al contado de XRP, mostrando que otros países le llevan la delantera a los Estados Unidos. Para los fanáticos de XRP eso es enorme. Un ETF al contado podría traer miles de millones de inversión y ayudaría a estabilizar el precio, hacer que XRP sea un nombre familiar en las finanzas. Hablemos de precios. Hoy en mayo del 2025 Bitcoin cotiza a los $104.105.000, un salto de 73.3% desde los $60.000 del 2021, cuando salió Bitcoin. XRP, por su parte, está a $2.39, un crecimiento brutal del 139% desde el $1 de octubre del 2021. Esto es XRP mostrando su fuerza para que todos lo vean. Pero XRP Army, lo mejor está por venir. Standard Chartered predice que XRP podría llegar a $12.50 para el 2028 si se aprueban ETFs al contado, con un aumento de más del 400% desde los $2.39 de hoy. ¿Por qué? Los ETFs al contado atraerán a inversores institucionales, aumentarán la liquidez y darán confianza al mercado. El resultado final que tiene la SEC, o la fecha límite que tiene la SEC, es octubre de este año para dar un veredicto final. Miremos el contexto. Bitcoin a $104.000 podría superar los $150.000 en el próximo ciclo alcista, a final de este año, según varios analistas, y según lo que creo yo, impulsado por la adopción de los ETFs. XRP, con su caso de uso único en pagos globales, está menos correlacionado con Bitcoin, lo que lo hace una apuesta diversificada. Si los ETFs al contado de XRP se aprueban antes de octubre del 2025, como les acabé de mencionar, podríamos ver un rally hacia los 5 o a $8 a final de este año, e incluso hay gente que habla que ese high se vería a inicios del 2026, especialmente si Ripple sigue firmando acuerdos con bancos, o al menos si salen a la luz pública todos esos que ya han firmado bajo confidencialidad. Pero cuidado, los ETFs apalancados como XXRP son de alto riesgo. Si XRP cae 5% en un día, el ETF podría caer 10%. Ya lo mencioné, pero es importante refrescarse. Y los costos de los ETFs de futuros, tanto para Bitcoin como XRP, pueden comerse las ganancias a largo plazo. Mi consejo, aunque no es asesoría financiera, es que si quieres tradearse a XRP, usa una plataforma confiable como lo es BitGet, que tiene herramientas avanzadas y bajas en comisiones. Regístrate con mi enlace en la descripción y empieza a sacarle jugo a XRP. Haz tu propia investigación y no inviertas más de lo que puedas perder. ¿Cómo encajan Bitcoin y XRP en todo este tema? Los ETFs de futuros de Bitcoin como Bit2 abrieron la puerta al demostrar que las cripto podrían ser reguladas y atraer a los grandes jugadores.
Sin ese precedente no tendríamos el ETF de XRP en el 2025, como lo estamos esperando. Bitcoin es el oro digital, una reserva de valor. XRP es la revolución de los pagos, conectando bancos y empresas en segundos. Son dos cosas diferentes. Los ETFs de Bitcoin ya mueven miles de millones, 16.000 millones de entradas netas desde el 2024. Los ETFs de XRP están despegando y un ETF al contado podría ser el cohete que la XRP Army espera. Pero hay retos. Los ETFs de futuros y apalancados son caros y el mercado de futuros de XRP es menos maduro que el de Bitcoin. Aún así, Bitcoin y XRP juntos están construyendo un futuro donde las cripto son mainstream. Solo referencia a esto. Coinbase acabó de entrar al S&P 500 haciendo que todo el tema de las criptomonedas esté en primera plana. Antes de terminar, les dejo un mensaje para toda la comunidad. Únete a mi canal de Telegram y ahí comparto señales, noticias y debates exclusivos sobre XRP y otras cripto como XLM. El enlace está en la descripción y si quieres tradear XRP como pro, te recomiendo a Bitget, que es una plataforma con herramientas top para maximizar tus ganancias. A mí me ayuda muchísimo. Regístrate con mi enlace, prueba sus funciones de trading y súmate al juego. Vamos por ese rally de XRP. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar acá. Chao.